Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre historias de la arquitectura y de la construcción en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. En el programa de hoy vamos a comenzar conociendo primero un ejemplo de arquitectura rural, un proyecto de vivienda que se relaciona mucho con la actividad productiva. Está implantada en una estancia, pero justamente tiene demandas desde lo productivo en la cotidianeidad. Y vamos a ver esto, cómo impacta en el proyecto arquitectónico en sí. Vamos a hablar con los arquitectos del Estudio San Juan, responsables de este proyecto que, si bien se ha realizado en etapas, todavía está en ejecución con una ampliación que se está realizando en estos momentos. Y semanas anteriores recorrimos en otra edición de Proyectar la historia de la catedral que no fue, la Catedral Nueva de la ciudad de Santa Fe, un proyecto del arquitecto Juan Bautista Arnaldi, un reconocido profesional que en el siglo XIX supo construir las principales catedrales de la región y también algunas fuera de la región, como la de La Rioja, quizás la más referenciada, la Catedral de la ciudad de Paraná. En Santa Fe hizo un proyecto similar al realizado en Paraná, pero que no se llegó a construir. Se ejecutó entre 1889 y 1931 y quedó a medio construir. Y hoy en día funciona como una especie de ruinas o de historia que cuenta lo que fue ese edificio y aquella época dorada de la Argentina. Hoy vamos a conocer un proyecto que se realizó en función de este proyecto de Arnaldi para finalizar la Catedral Nueva. Una idea de la Universidad Católica de Santa Fe, de su Facultad de Arquitectura, que se implementó a través de talleres, de concursos con equipos de docentes y alumnos y que se materializó en un proyecto para finalizar este edificio. Algo que se concretó y que puede llegar a ser una realidad en el mediano plazo. Vamos a recorrer todas las instancias de este proceso, de aquel entonces y hoy en día en la actualidad. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana. Líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y ya nos metemos de lleno en la primera historia del Proyectar de hoy. Decíamos que tiene que ver con arquitectura rural. Vamos a hablar con la arquitecta María Gracia Vallejo en relación a un proyecto que se desarrolló en una estancia en las afueras de Paraná, en la zona rural de Paraná, que está muy relacionada con un establecimiento productivo, en este caso con un tambo. Por lo tanto, necesita cierta actividad cotidiana y diaria, sin descanso, que se relaciona justamente con todo el entorno productivo de la estancia. Por eso, un proyecto de estas características, que combina la privacidad de una vivienda rural, pero también la actividad económica que se realiza en la misma propia vivienda con un sector de oficinas, y también la utilización de la altura, no solo para aprovechar el paisaje rural que muchas veces nos regala vistas hermosas, sobre todo a ciertos horarios del día, sino también para tener un control visual de todo lo que tiene que ver con la actividad del tambo y de las vacas
y terneros que están muy cerca de toda la vivienda. Un proyecto muy particular, por eso nos llamó la atención y también por distintas propuestas que vamos a ir recorriendo a lo largo de la nota. María Gracia Vallejo nos cuenta en qué consiste este proyecto de una vivienda de 300 metros cuadrados en una estancia. Acá imagínense que solo había una casa en el casco de la estancia, una sola casa, y viene nuestro cliente a instalarse con una casa que lo acompañe en todo lo que es el trabajo del tambo. Este es un área industrial que además tiene oficinas, recibe un montón de personas. Hay mucha gente trabajando en este tambo y él necesita un lugar para tener como una base de operaciones, vamos a decir, pero también para poder quedarse y disfrutar. La casa empezó siendo planta baja y planta alta todo área de servicios y planta alta vivienda con habitaciones, y se fue ampliando para poder recibir a más personas, para poder estar más cómodos y porque también amplió la familia. Y podemos decir que desde 2013, que es como empezó todo, luego el 2020, 2021, con la ampliación de este espacio en el que estamos, que es un living comedor como playroom, espacio de esparcimiento con el hogar, y la terraza que da al norte, que da a todo el tambo, a los paneles solares, a los terneros, para que ellos también pudieran disfrutar de las noches de verano, que acá son preciosas. Y ahora la arquitecta Vallejo nos va a contar cómo estos condicionantes impactan o influyen en el proyecto en sí, cómo tuvieron en cuenta todo el ámbito, el entorno rural y las demandas desde lo productivo, más allá de la propia demanda de la familia, para diseñar justamente esta vivienda. Los desafíos tienen que ver con la privacidad, pero a la vez poder estar en contacto y no desvincularse de todo lo que es la actividad productiva. Tiene que ver con los materiales que se usan, el confort térmico, el confort acústico, lo que es el ambiente del tambo también, cómo poder eso. Creo que todo el tiempo el desafío es estar conectados, pero también tener un lugar donde ellos puedan descansar, puedan estar tranquilos y hacer vida doméstica. Como van a ver en esta casa, los materiales son muy nobles, la elección de los materiales está íntimamente vinculada a nuestros clientes, ellos están presentes siempre y dictándonos cómo les gustaría esta casa, porque ellos son los que viven acá y saben qué funciona y qué no. Digamos que los parámetros de la ciudad no siempre son los más indicados para trabajar en entornos rurales. Bueno, es una estética de casa de campo estancia. Tenemos 4 aguas, techo de tejas. Van a ver que en la ampliación está todo el desafío de la integración de techo de tejas con el nuevo techo de cubierta liviana de chapa. Van a ver cielos rasos de madera, doble muro de ladrillos con cámara de aire, que eso es algo que en la ciudad no se pide mucho y acá uno puede ver realmente las bondades del material y cómo trabaja un muro así. Mucho color rojo, madera, desafíos en el interiorismo. Y bueno, la prestación de las aberturas también son muy buenas, de calidad premium, para que ellos puedan estar confortables acá. Y al principio decíamos que esta vivienda se construye o se construyó en etapas. Se está construyendo en verdad, porque hoy en día se está realizando una ampliación con 2 habitaciones más, que ya vamos a conocer. Pero la última ampliación tuvo que ver con este nuevo living que se configuró para ampliar la zona del comedor y brindarle también a la vivienda un espacio íntimo que tenga distintas funciones, no solo para los adultos que viven en la vivienda, sino también para los niños, como una especie de playroom o zona de juegos en la que se pueden complementar estas 2 funciones. Además del living, también se ampliaron unas terrazas que brindan ciertas soluciones a las demandas que presentaba la vivienda. Nos vamos a centrar en esta cuestión de lo que aportó esta nueva ampliación de la vivienda. Este lugar que le decimos el nuevo living, que tiene como 2 sillones, van a ver espacio con TV, el hogar, viene a acompañarlos a ellos, ampliar un poco su living comedor, que les quedó chico les quedó porque tienen nenas, se fue ampliando la familia, les gusta invitar amigos también, entonces poder tener más lugares de reunión. Acá las nenas juegan, disfrutan, miran la tele y bueno, la música.
y creo que sí, que es ampliar metros cuadrados para confort y relajarse y el esparcimiento. Y en el exterior, lo que les contaba, elegimos el WPC para librarlos a ellos de lo que es mantenimiento, CD que les permite que esté siempre bien y puedan disfrutar de las visuales al tambo y las noches de verano, también sí, las reposeras, poder mirar los atardeceres, son muy, muy lindos acá. Todos los días son un regalo, yo siempre digo, porque en el campo todos los días son diferentes. Ayer y hoy ya cambió y sí pueden ellos disfrutarlo un montón. También hay, qué sé yo, el frío, el viento pega de una manera diferente acá, así que ellos lo van viendo con cómo se presenta el día. Pero sí necesitaban un lugar para estar al aire libre, ahí hemos disfrutado de asados, de comida y de todas las bondades de la temperatura, del ambiente, del clima que presenta el campo. Y los balcones o terrazas que muchas veces se diseñan en ámbitos urbanos no terminan teniendo un uso tan intensivo como se piensa al momento de proyectarlos. Hay muchísimos ejemplos de esta cuestión que tiene que ver con el diseño de balcones y de terrazas. En el ámbito rural la realidad es bien diferente, porque aquí sí tenemos un ejemplo de un balcón terraza que es muy utilizado, no solo por la necesidad de controlar el nacimiento y el desarrollo en los primeros días de los terneros muy pequeños, sino también por las vistas que regala el ambiente rural para las distintas actividades que puede hacer la familia en ese lugar. Ahora nos vamos a centrar en cómo fueron las distintas etapas de esta vivienda, qué se está ampliando hoy y cuál es la disposición y los espacios, tanto en planta baja como en planta alta. Y vamos a hablar con el arquitecto Marcelo Nicolás David, también del Estudio San Juan, que él estuvo en todo el proceso, en aquel 2013, en lo que fue los inicios de esta vivienda y en las reformas que se están realizando en la actualidad. Fue un proceso, largo en un principio, pero enriquecedor en el sentido de trabajar, materiales que no se ven comúnmente. Sí se ve comúnmente un ladrillo visto, pero no la aplicación del ladrillo doble, del muro con la cámara de aire, de la abertura con doble vidriado. Son todas cuestiones que han ido enriqueciendo el proceso de construcción de la casa esta. Aparte la ampliación esta de juntar un techo de tejas con un techo de chapa, hacer una canaleta conversa. Son todas cuestiones técnicas que han sido bastante desafiantes, por lo menos para nuestro equipo. En este momento se están ampliando 2 habitaciones, que va a ser el mismo sistema de juntar un techo de tejas con un techo de chapa, ya tenemos esta experiencia, y 2 habitaciones, un baño, que se van a unir a una de las habitaciones existentes, que va a pasar a ser una habitación de guardado de ropa o un pasillo que va a tener conexión a otra terraza. Planta baja tiene 3 cocheras, un depósito taller, tiene una habitación de huéspedes de unos 25 metros cuadrados. Arriba tiene este espacio de living, comedor, cocina, baño, 2 habitaciones y las nuevas 2 habitaciones que se plantean con otro baño más. Y otra cuestión que también influyó mucho en este proyecto tiene que ver no solo con lo productivo y sus propias demandas específicas del establecimiento, sino también con las estéticas que uno puede plantear y pensar para un ámbito rural, con las inclemencias climáticas, el tema de las cuestiones de las circulaciones, de los ingresos, de el gran contacto que hay entre las funciones exteriores y el interior de la vivienda. Y esto también impacta, por ejemplo, en los materiales elegidos. Sobre todo las lógicas de estar siempre conectado con el sistema productivo. Por eso buscamos la altura en este lugar, generando esos espacios por debajo de la casa y teniendo la oficina donde tenemos un sistema de cámaras con poder así tener
todo el control de la estancia. También uno de los desafíos es tener muy en cuenta, más allá de las cuestiones técnicas de la arquitectura, lo que realmente necesita el cliente, cuál va a ser su vivencia, cuáles son las inquietudes más básicas. Quizá sí tenemos en cuenta de que vamos a tener que tener un confort térmico, que vamos a tener que tener unas visuales necesarias para el aparato productivo, pero sí más importante es lo que realmente el cliente necesita. Poder utilizar la arquitectura que se construye sin tener problemas a futuro. O sea, por ahí quizá un piso blanco no es la mejor idea en un entorno rural donde aparte tenemos niños jugando y tenemos personas que vienen de visita. Tenemos que tener una arquitectura que sea rápida, sin mantenimiento casi, y eso. Y dejamos este tema de lado y hacemos la primera pausa en el Proyectar de hoy, pero no te vayas porque queda muchísima más arquitectura aquí en Proyectar. Winkelmann SRL, obras de ingeniería desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Segundo bloque de Proyectar y como adelantábamos más temprano, vamos a recorrer un proyecto de finalización de la Catedral Nueva de la ciudad de Santa Fe. Hace unas semanas conocimos la historia del lugar y lo que implicó en aquel siglo XIX el proyecto inconcluso pensado por el arquitecto italiano Juan Bautista Arnaldi. En ese espacio tan impactante en el ámbito urbano de Santa Fe, frente a la Plaza San Martín, realmente que sorprende la envergadura y el tamaño de un proyecto como esta catedral. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe se involucró hace unos años ya en este tema y realizó una serie de propuestas
a través de un convenio firmado con el arzobispado para lograr un proyecto de finalización de esta obra inconclusa. Un largo trayecto que comenzó hace 10 años, pero que ha logrado ciertos avances que hoy en día pueden llegar a pensar en una posibilidad de finalizar la obra. El arquitecto Gustavo Giovando era el decano de la Facultad de Arquitectura de la Católica de Santa Fe en aquel entonces y nos va a contar cómo nace esta idea y cómo se involucra la Universidad Católica de Santa Fe en el proyecto de finalización de la Catedral Nueva. Bueno, esto se dio ya hace unos años, en el año 2011. La facultad recibe un pedido de la Parroquia del Sagrado Corazón y de una comisión que se había creado que se llamaba una asociación Pro Catedral Nueva. Ese pedido consistía en precisamente resolver una cuestión de proyecto, de desarrollo, con relación al edificio semiconstruido que iba a alojar a la nueva Catedral de Santa Fe. Bueno, nosotros recibimos ese pedido. En ese momento estábamos en el contexto del festejo de los 50 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe. Y nos pareció interesante, de alguna manera, celebrar, o como un hecho para destacar ese aniversario, proponer algo que para nosotros es muy habitual, que es trabajar en formato de taller. Entonces, armamos un taller a los que invitamos a equipos que tenían que estar integrados por docentes de las distintas áreas y alumnos, a proponer ideas, porque el desafío principal de ese proyecto era precisamente cómo encarar el desarrollo de un proyecto en un edificio concebido a fines del siglo XIX, con los patrones litúrgicos de esa época, semiconstruido, y que hay que completar en el siglo XXI. O sea, ¿cómo se resuelve esta? No se trata de reproducir el proyecto original, cómo se dialoga con lo que está construido, pero también con lo que fue concebido en su momento, ¿no? Una especie así de valor intangible que tiene el proyecto del arquitecto Arnaldi. Entonces, eso era un desafío. Bueno, hicimos el taller, 4 equipos se armaron con varios integrantes en cada equipo y hubo 5 propuestas. Uno de los equipos presentó 2 propuestas. Ese taller fue matizado con algunas clases teóricas, como estamos acostumbrados en el taller de la facultad. El arquitecto Piccioni es un especialista que estudió al arquitecto Arnaldi y dio toda una visión del arquitecto, de su historia, de su producción. El padre Gustavo Appendino es un especialista en cuestiones litúrgicas, entonces desarrolló un poco, incluso todas las reformas litúrgicas a partir del Concilio Vaticano II, que son muy importantes y que cambian totalmente el esquema del proyecto concebido originalmente. Y el Instituto de Historia de la Facultad, que desarrolló una charla sobre criterios de intervención en el patrimonio construido. Bueno, con todas esas ideas, apoyada la facultad por la Universidad Católica, por el directorio, se le presentó al arzobispo, con quienes además se firmó un convenio en su momento para desarrollar todo esto, y bien, ese producto tenía el fin principal de ilustrar, de aportar, a dilucidar un poco este dilema, ¿no? Que era cómo actuar con esto que ya expliqué, con esta realidad que ya expliqué. De allí, bueno, avanzó el proceso, estuvieron viendo las distintas propuestas, les pareció que 2 de alguna manera reflejaban más lo que ellos buscaban, después de esas 2 otras, y bueno, así eso fue el aporte inicial más importante. Lo que hay que destacar es que ese proceso no solamente quedó en esa instancia 2011, 2012, sino que se continuó hasta recientemente, porque el proyecto se siguió desarrollando.
Y así que es un proceso que está vigente. Esto es muy importante. Y este proceso que involucró a la institución, a sus docentes y a sus alumnos, continuó en el tiempo hasta el día de hoy y avanzó con muchos logros, inclusive en tener un proyecto de ejecución de obra. El actual decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, Gabriel Biagioni, nos va a contar cómo esto trascendió en el tiempo y avanzó de aquel entonces hasta la actualidad. Es interesante destacar que ese producto que describió Gustavo como resultado de estos talleres no solamente supuso el producto proyectual de haber desarrollado ideas concretas de cómo intervenir en la Catedral Nueva con su preexistencia, sino que fue un aporte en términos conceptuales y teóricos también. O sea que nosotros fuimos con una propuesta que tiene que ver con ideas de cómo intervenir, más allá de lo que presentamos en ese momento como proyecto de arquitectura concreto. ¿Por qué es importante esto? Porque en cualquier proceso de arquitectura, sobre todo en aquellos que suponen intervenciones en edificios emblemáticos y que tiene toda la complejidad de las instituciones que están involucradas, es muy común que las ideas tengan que ir adaptándose a las circunstancias de las opiniones, de las posibilidades, de los intereses. Entonces, bueno, es así como la idea arquitectónica fue avanzando y fue no solamente sorteando, sino consiguiendo los consensos necesarios para ir cuajando en un pliego de obra que se pudiese en algún momento licitar y poder materializar la obra. Entonces, desde ese momento del 2012, en donde este taller generó estos resultados, hasta ahora se avanzó en esos términos con un equipo de arquitectos de Justo Escurra, Liliana Rocchetti y Betty Veracandiotti, que entiendo van a entrevistar y que les va a contar el proyecto. Todo ese proceso muy largo, muy laborioso, fue generando, digamos, en función de estas propuestas, en términos concretos, conceptuales, pero también proyectuales, en una propuesta que amalgamara y pusiese en concierto todas estas intenciones y posibilidades que van cambiando junto con las realidades tecnológicas, económicas, nuevas visiones sobre el patrimonio que se van considerando normalmente, la condición incluso de la iglesia como espacio público que lo es y que en el tiempo en que ha estado, en este estado en que la conocemos, ha adquirido también estos usos públicos, no necesariamente relacionados con la liturgia católica, etc. Entonces, bueno, la Facultad de Arquitectura sigue acompañando este proceso, que por suerte ha despertado interés también en la gestión municipal. Así que, bueno, nuestra función es darle continuidad a lo que se inició en aquellos años con el objetivo de, en algún momento, poder materializar la obra, que me tocará a mí ser partícipe o le tocará a otro, pero bueno, esa es la idea de acompañar estos procesos que muchas veces requieren de la paciencia, digamos, de todos los involucrados. Y sin duda que tiene mucha importancia haber logrado de este proceso educativo un proyecto final de ejecución de obra con costos, con requerimientos, con cálculos de estructuras y planos aprobados. Esto es un avance que deja todo el trabajo previo listo para conseguir los fondos y lograr licitar las obras necesarias para finalizar este edificio emblemático de la ciudad de Santa Fe, que realmente puede llegar a adquirir la envergadura que Arnaldi soñó si se concreta este proyecto.
Si consideramos anteproyecto a esta etapa, digamos, entre el 2012 y hace un par de años, lo que tenemos ahora es un proyecto ejecutivo con sus instalaciones, con su estructura, con sus detalles constructivos. O sea que está presentado en la municipalidad, han hecho los aportes profesionales, todo lo que requiere un proyecto para ser ejecutado. Como cualquier proyecto, obviamente, cuando se demora un poco la instancia entre que uno desarrolla y redacta el pliego hasta el momento de que se ejecuta, siempre puede existir alguna revisión. Eso es normal, es natural de cualquiera de estos procesos, pero sí, efectivamente hay un pliego ejecutivo completo para poder construirse. Me gustaría mencionar también que como parte de ese producto proyectual y teórico y conceptual, la facultad editó una revista que fue la primera de una saga de revistas temáticas que, bueno, justamente el tema fue arquitectura religiosa y en gran medida esta temática giró en torno, de hecho está en la tapa, giró en torno a lo que la facultad propuso en ese momento. Y ahora hacemos una pausa, pero en los siguientes bloques de Proyectar vamos a conocer en qué consiste este proyecto ejecutivo que se realizó para concretar la Catedral Nueva de la ciudad de Santa Fe. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Tercer bloque de Proyectar y ahora nos vamos a meter en el proyecto técnico elaborado justamente para finalizar la Catedral Nueva de Santa Fe. Un edificio emblemático que ha atravesado ya hace más de 130 años distintas etapas en la ciudad de Santa Fe y que realmente es un lugar que transmite una energía muy particular por cómo quedó a medio construir y estas especies de ruinas con ruinas que no son ruinas en verdad, pero tiene esas grandes columnas de mármol y los ladrillos vistos que realmente transmiten una energía muy particular. En base a eso, decíamos, la Universidad Católica hizo un proceso de taller que terminó con un equipo ganador de este proyecto y vamos a hablar con algunos de sus integrantes. María Beatriz Vera Candiotti, una de ellas, el arquitecto Justo Escurra y también la arquitecta Liliana Rochetti forman parte de este equipo.
María Beatriz Vera Candiotti nos va a contar desde la parte patrimonial qué se puede rescatar de este proceso, cuál es el valor patrimonial que tiene este edificio y desde dónde partieron para pensar en su finalización. Santa Fe tuvo un proyecto en su momento de cambiar la centralidad de la ciudad. De hecho, la Plaza San Martín, frente a la cual está este edificio, iba a ser como la plaza cívica más importante. Y en base a ese proyecto se empezó a construir un edificio que era obra del arquitecto Arnaldi. Era un arquitecto que se dedicaba mucho a la arquitectura religiosa y tuvo un proyecto muy grande, de grandes dimensiones, digamos, que quedó a medio construir porque, bueno, como pasan a veces en nuestro país, circunstancias económicas hicieron que se detuviera, pero había alcanzado a hacer el planteo general del edificio que atravesaba toda la manzana y se terminó un pedacito, digamos, que es lo que hoy, en donde hoy funciona la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad eso era la parte de atrás del templo. Y por delante, circunstancialmente, se hizo un patio con actividades culturales. De hecho, la ciudad conoce más ese patio muchas veces, ¿no? Y que se llamó un patio catedral y que quedó como un espacio medio ruinoso, ¿no? Y culturalmente eso quedó en la memoria colectiva. Entonces, cuando se plantea el desafío de terminar ese edificio, nosotros pensamos en todos estos valores, ¿no? La memoria colectiva, lo que la gente reconoce del lugar, el templo que está por detrás, que hay que cambiarle ahora su orientación, digamos, y hacerlo parte del edificio. Y por sobre todo, tenemos cosas concretas que respetar, porque podría haber sido una idea demoler todo y comenzar de vuelta, pero no, nosotros quisimos que se respete lo que ya estaba, porque en algún momento fue importante, y sobre eso hacer una terminación, digamos, un proyecto nuevo prácticamente, porque a nivel patrimonio también, internacionalmente, se pretende que uno respete todas las etapas de un edificio, ¿no? Lo que fue en un momento y la terminación que es ahora, o sea, la arquitectura actual tiene que ser contemporánea, respetando lo existente, pero terminando con las necesidades incluso actuales y la formalidad actual, porque si uno considera que este proyecto fue de 1910 más o menos, la iglesia misma cambió mucho sus rituales, su concepto de la espacialidad religiosa. Uno puede estudiar que en las distintas etapas de la historia el concepto de religiosidad fue variando. Entonces las necesidades de hoy de la iglesia actual no son las mismas que hubo a principios del siglo XX. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle una solución a todo esto, que no es nada sencillo, ¿no? Porque además lo que uno incorpora tiene que ser armónico con lo existente. Y bueno, esa fue la idea que nos motivó fundamentalmente a este desarrollo. Elegir materiales que fueran coherentes, que responda funcionalmente, digo, a este nuevo concepto de una iglesia que tiene que ser, bueno, el mismo arzobispo, ¿no es cierto?, nos explicó cuáles eran las pautas importantes que teníamos que tener para este nuevo espíritu que quiere tener la iglesia. Y bueno, fue la base sobre la cual nosotros decidimos proyectar lo que se proyectó, donde el espacio interior tiene que ser un espacio sacro, evidentemente, con todas las características de silencio, de recogimiento que debe tener un espacio de este tipo, pero a la vez, por ser una catedral, también tiene que albergar mucha gente, ¿no? Porque justamente, funcionalmente, la catedral que hoy tiene Santa Fe es un templo muy pequeño, donde falta espacio para los grandes eventos. Entonces había que pensar en eso, en ser un templo que albergue a mucha gente, por un lado, y también en la intimidad, ¿no es cierto?, que tenga el recogimiento necesario para ser el espacio
que necesita la vida cotidiana, ¿no? para los católicos. Y exteriormente ocupa un lugar muy importante en la ciudad, frente a una plaza también de mucho movimiento, y tiene que respetar el símbolo, ¿no? El símbolo de arquitectura religiosa, que se lea como tal, ¿no? Para todas las generaciones, porque no todas las personas de niños a ancianos tienen el mismo concepto, ¿no? Uno tiene que poder identificar ese espacio y generar el respeto que se merece, integrándose con la ciudad actual. Y ahora la arquitecta Vera Candioti nos va a contar sobre qué es lo que se debe rescatar de lo existente en este proyecto. Concretamente, nosotros tenemos mamposterías de ladrillo que hoy, se leen como ladrillo visto cuando en realidad iban a ser revocados, pero nosotros pensamos que la gente le gusta, quiere, entendió ese espacio como un lugar de ladrillo visto y por eso se va a respetar esa imagen. Y las columnas de mármol que están diseminadas, algunas están puestas, otras están caídas, porque no se llegaron a colocar en su momento, se van a colocar. O sea, todo lo que pudimos encontrar de lo que había se va a respetar. Y sobre eso se va a colocar lo nuevo con una nueva espacialidad. Por supuesto que eso merece una técnica de restauración porque ha estado a la intemperie, digamos, mucho tiempo, tiene crecimientos vegetales, tiene morteros que se han ido perdiendo. Entonces, la primera etapa de todo esto va a ser consolidar lo existente, que quiere decir asegurar de que siga permaneciendo como está, con todos los recursos que hoy tenemos para recomponer y restaurar lo que está, ¿no? Y levantar esas columnas que están caídas, por ejemplo, y colocarlas en su lugar, acomodando, porque por ahí pueden pasar que falten algunas partes, ¿no? Esto se llama, en patrimonio se llama anastilosis, cuando uno encuentra algo caído que tiene que volver a colocar en su lugar y completar a veces si es necesario para que funcione como tiene que funcionar. Así que la primera parte de intervención del edificio va a ser justamente consolidar todo esto para después poder completar y continuar con el edificio acabado, digamos, con las ideas contemporáneas. Y hacemos la última pausa en el Proyectar de hoy. En el bloque siguiente vamos a hablar con el arquitecto Justo Escurra en relación a otros aspectos técnicos de este proyecto de finalización de la Catedral Nueva de Santa Fe. Pausa y ya seguimos con más. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural,
arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Último bloque de Proyectar y nos vamos a centrar en distintas cuestiones de este proyecto de finalización de la Catedral Nueva de Santa Fe. Ahora vamos a hablar con el arquitecto Justo Ezcurra, que nos va a dar detalles técnicos de materiales, de espacios, cómo piensan hacer dialogar lo existente, la catedral o la parroquia, mejor dicho, que funciona sobre calle 4 de enero, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con el proyecto de otra envergadura que es esta Catedral Nueva. Decíamos, la Universidad Católica avanzó en un proyecto para realizar justamente la finalización de este edificio, que tiene planos aprobados, cálculos estructurales realizados y todo listo para lograr los fondos y la concreción de la obra, que serían los pasos que faltan para el mediano plazo. El arquitecto Justo Ezcurra nos va a contar en qué consiste este proyecto de finalización. La verdad que nosotros siempre nos gustó entender el proyecto, digamos, los templos religiosos, los templos católicos y en especial una catedral, son contenedores y albergan formas de habitarlo de muy distintos tipos, digamos, desde celebraciones multitudinarias hasta espacios o momentos donde se va a buscar más de introspección, que necesiten una persona digamos, un poquito más de soledad. El espacio de la catedral debía contener todo ese tipo de actividades. El proyecto un poco intenta pensar esas distintas actividades y respetar una estructura espacial que ya estaba otorgada, que era por el proyecto original, que en principio ya estaba en gran forma determinada desde sus cimientos y su elevación de mamposterías, y donde bueno, la luz cobra una importancia fundamental en el proyecto para todas las actividades que se van a desempeñar ahí adentro. El proyecto, lo nuevo, digamos, lo que se proyecta, son elementos arquitectónicos que intentan administrar un poco la luz como elemento simbólico, materializarla y darle a cada sector el clima apropiado para un espacio religioso. Y le preguntamos al arquitecto Ezcurra en relación a los materiales elegidos para concretar el proyecto. ¿Cómo van a hacer para darle la configuración final a las naves, a las cúpulas, a las mamposterías de la iglesia de la Catedral Nueva de Santa Fe? La elección del material principal es el hormigón. La idea fue elegir un material que sea contemporáneo y que además de alguna manera sea, digamos, legiblemente, visiblemente distinto a lo original, que eran mamposterías de ladrillos revocadas. Generar también un diálogo con lo existente mediante un contraste no solamente de color, sino también de texturas. Y además el hormigón nos ofrece la posibilidad y la plasticidad de poder trabajar con la luz. La estructura espacial del edificio en general ya estaba determinada por lo existente. Nosotros generamos una cúpula central con una cáscara de hormigón visto y naves laterales que se trabajan de formas bastante distintas porque
Hay una nave lateral existente sur que ya está bastante configurada o creada, y una nave lateral norte, que es donde había mucho por hacerse. Se resuelven de maneras distintas. En ambas se busca trabajar con la iluminación, con entradas de luces rasantes que intentan fortalecer los materiales originales y generar espacios acordes a la actividad que se van a desarrollar ahí adentro. Hacia el exterior, el edificio expresa todo eso que sucede en el interior y bueno, también hay un gran trabajo en la carga semántica que eso tiene, la imagen exterior del edificio, porque nos interesó y nos preocupó que esto sea una iglesia y que sea fácilmente legible como templo. Y si uno sigue un poco la historia de la arquitectura religiosa, catedrales, templos, iglesias y parroquias, va a encontrar una gran variedad de opciones en cuanto a la configuración de los edificios a lo largo de la historia. En este sentido, le preguntamos al arquitecto Ezcurra en relación a un aspecto fundamental del edificio, que es cómo piensan solucionar la fachada. Una fachada pensada en el siglo XIX, pero que se tiene que concretar con técnicas de la actualidad. Nos enfrentamos también con un desafío, fue porque lo existente quedó todo concluido, o la etapa en la que se dejó de edificar prácticamente en una sola línea, la línea de unión entre lo nuevo y lo viejo. Era una línea muy prolija, y decidimos, por una estrategia compositiva, intermediar entre el hormigón visto y el ladrillo crudo, un material que nos funcione de transición entre estos dos materiales. Elegimos el acero Corten por su diálogo con el color del ladrillo. Nos daba la posibilidad de trabajar con materiales contemporáneos y romper un poco esa línea tan prolija, y generar un poco un corte entre el hormigón visto y el ladrillo. Y otro de los aspectos fundamentales del proyecto tiene que ver con la integración de lo existente, no solo de estas mamposterías a medio construir que hoy están en el patio de la catedral, sino también con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su ingreso por calle 4 de enero. La lógica del proyecto invierte la circulación de lo que sería la catedral nueva, y a partir de ahí hay que lograr hacer dialogar lo existente con lo que se va a construir, pero también con una estética que un poco le dé continuidad a lo que actualmente tiene la parroquia. En cuestión de congeniar estas diferentes lógicas, es lo que le preguntamos al arquitecto Ezcurra. La idea de hacer, una vez que esté concluidas las obras de todo lo nuevo, va a ser demoler las mamposterías que originariamente no existían en el lugar donde están, y va a ser integrarla completamente a la planta del edificio. Hay algo importante, un cambio que nosotros generamos importante dentro del proyecto original, es el altar, que originariamente iba a estar contra calle 4 de enero, se pasa al centro o al crucero de la iglesia como elemento más importante. Sobre el crucero también, nosotros trabajamos ahí una cúpula donde el ingreso de luz es muy importante, y
trabajamos un altar cuadrado para poder dar la posibilidad o la flexibilidad de poder dar celebraciones hacia distintos lugares del templo. La propuesta siempre fue que el espacio que hoy en día ya existe, que es muy conmovedor, por llamarlo de alguna manera, dejarlo que se exprese sin la necesidad de volver a cargarlo con molduras, superficies revocadas o pintadas. La idea fue exhibir o presentar todo ese interior de una manera más minimalista y bueno, acompañado con la utilización de la luz, que la luz sea la verdadera protagonista de todo ese interior. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con Obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final del Proyectar de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene con otra edición de Proyectar. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Proyectar TV, youtube.com/Proyectar TV. Allí van a tener todas las novedades, todos los contenidos de los últimos programas y también lo que se viene, que en lo que tiene que ver con nosotros está al salir la nueva revista de Proyectar, la edición número 3 de Proyectar Revista, que también los va a sorprender por la calidad de los contenidos que propone. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau y gracias por estar ahí.